Uno de los dos me puede hacer el chat. Yo te hago el chat. Sí. Te lo... Sí. ¿Ya? Sí. Perfecto. Yo he traído esto porque como vamos a hablar de Almudena, y creo que Almudena tiene que estar presente, va a estar señor. presente. Y va a estar muy presente porque Ole. es del 2007 y me lo firmó en Barcelona. Le voy a quitar la faja, ¿vale? Sí, quítalo. Sí. Y como en la película salen muchas dedicatorias de libros y muchos ¿Y libros. quieres? no ¿Lo podía ponemos ser de así otra o...? manera. Sí. así ¿Se está ve? bien. Sí, así está ¿Lo bien. quieres que lo pongamos un poquito más...? No, así está. Que me acuerdo que tuve que hacer una cola inmensa. Es que, claro... Ahora hay más cola, pero en aquella época había cola ya. Claro. El 23 Así del que 4... esto va a quedar muy bien. ¿Y lo ves bien ahí? Sí, está bien. Un libro abierto Nosotros siempre es también. bonito. Ujú. Yo siempre empiezo las entrevistas, bueno, como buenos días, ¿cómo estáis? Hola. Es la emoción. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Empecemos por el señor Luis, poeta, escritor, ¿cómo es la palabra? Soy poeta. La verdad es que también he escrito ensayo porque soy catedrático de universidad, he escrito novelas, pero yo me siento poeta porque es lo que me dio vocación para dedicarme a la literatura. Pues la pregunta es, ¿por qué eres poeta? Pues depende mucho de la definición que hagamos de la poesía, pero mira, soy poeta porque fui lector de poetas, porque lo primero que me acercó a la literatura y me conmovió fue Federico García Lorca, un poeta que había nacido en Granada, mi ciudad, y que había sido asesinado 22 años antes de que yo naciera. Fíjate, un día descubro un libro suyo, estaba en la biblioteca de mis padres y lo abro por la canción de los lagartos de García Lorca. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos. Y yo, que era un niño de barrio, me había criado en el río Genil y me pasaba la vida cazando lagartos y lagartijas, de pronto dije, ¿qué hago yo cazando lagartos y lagartijas si uno puede imaginarse su vida familiar, que se han casado, que han perdido sus anillos de desposados, que se quieren y que lloran? Y a partir de ahí me atrapó la poesía. Azucena, ¿por qué haces cine? Porque una de las emociones más intensas que tenía siempre era ver películas, por las ganas de provocar esa emoción que yo sentía cuando veía las películas. En un alarde de osadía, desde luego, pero era por jugar a lo mismo. La película empieza preguntándole a Almudena qué le parece que haga un documental sobre su vida. ¿Por qué había que hacer un documental sobre Almudena? Y espero que se hagan muchos documentales. De hecho, la película empieza y Almudena todavía está viva, ¿no? Claro. Entonces... Claro, porque yo concebí la película cuando ella vivía. Y cuando ella estaba sana. Vale. Y la hice lo que yo quería en ese momento. Yo, una de las suertes de mi vida ha sido ser amiga de Almudena. Y lo que yo quería en ese momento era dar cuenta del tamaño, de la dimensión que tenía como escritora, que me parecía que a veces no era suficientemente reconocida, y como además esa alto nivel de calidad que tenía casaba perfectamente con ser leída por cientos de miles de lectores en España y fuera de España. Entonces esa mezcla me parecía prodigiosa y estupenda. Me fascinan todos los procesos creativos, además, y quería que contase cómo lo hacía. Yo tenía la suerte de que a veces me hacía partícipe de sus procesos y me parecían fascinantes. Yo me recuerdo caminando cerca de la casa de ellos, paseábamos mucho por Madrid las dos, y de pronto me iba contando las novelas, ¿no? Y yo miraba a los demás humanos que pasaban por allí y irán al Corte Inglés, irán a cualquier otro sitio, no se están dando cuenta de que este pedazo de mujer está concibiendo una obra maestra, ¿no? Una obra maravillosa de la literatura. Entonces era esa pulsión. Yo además en esos momentos me ponía muy nerviosa porque quería estar a la altura, ¿no? Ella de alguna forma me utilizaba como hacemos los guionistas de pared, ¿no? Quería ver la cara que yo ponía, según lo que me iba contando. Y yo quería estar a la altura, para valerle para algo, que le fuese útil aquello que hacía. Pero luego, claro, tenía tantos personajes las novelas y que yo me acordaba de los nombres, claro, ella los iba inventando y yo iba que quería estar bien. ¿Cómo me enrollo? Pero hablando de Almudena. No, porque hablar de la vida es una verborrea, ¿no? Sí. Y bueno, esa era la intención.
inicial que se truncó por la pandemia, por la enfermedad y por la muerte, ¿no? Luis, tú hace tiempo que conocías a Azucena. Sí. Participar en la película, yo creo que faltaba el contraplano de la peli, porque la peli la cuenta Almudena y es todo de Almudena. O sea, que está muy bien que una película sobre alguien la cuente ese mismo. Sí. Y luego, pero faltaba Luis. Entonces, Luis, ¿cómo Pues no es ser verdad. actor? Almudena y Azucena eran muy amigas desde hacía muchos años y me pareció muy buena decisión que ella, al montar la película, le diese el protagonismo. Estamos acostumbrados a que haya documentales donde un catedrático, un crítico habla del autor. Ella tenía imágenes para convertirse en la protagonista y eso está muy bien. Y a partir de ahí, a mí me parece que la película tiene el acierto de que acerca a Almudena a la vida de la gente, a sus lectores. Y acercarse a Almudena a la vida de la gente tiene que ver no con un despacho de escritor cerrado, sino tiene que ver con el tiempo político, con la vida humana y con la necesidad de unir literatura y vida. Y en ese sentido, lo mismo que aparece un despacho, aparece una cocina, y lo mismo que aparece una conferencia literaria, pues aparece el ámbito familiar, la convivencia con los hijos, con la pareja. Es eso lo que ennoblece, creo yo, la literatura, la capacidad de meterse por dentro de la vida. Y cuando yo digo que acerca Almudena esta película a la gente, es que la acerca también metiéndose por dentro de su propia vida y reflejando su mundo. Sí, porque el documental se llama Almudena, Grandes queda fuera, vamos a ver otra cosa, ¿no? O vamos a ver algo más desde dentro, ¿no? Sí, vamos a ver Almudena, vamos a pasar un rato con Almudena, ¿no? De hecho, yo la primera vez que vi Almudena, todavía creo no había publicado nada, que es en Sal Gorda de Fernando Trueba, sí, que tiene una secuencia muy divertida. No, eran A Contratiempo. O, bueno, Sal Gorda era de después. Vale. Eran A Contratiempo. Claro, vale. que hace que está Esa con yo no Óscar la he visto. Ladoire. ¿No la has visto? Yo me acuerdo pues mírala en Sal YouTube. Gorda. Pues mírala en YouTube. Vale. Porque hay unas secuencias, bueno, hay varias secuencias Vale. de ella, pero además de interpretación. ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo de Sal Gorda, eso sí. Fue mi primera película. Sí, vale. La primera película era la que trabajé. Vale. En Sal Como Gorda. meritoria, sí. Ah, Sí. que es del 82, 83, por ahí. Por ahí, sí. Ujú. Luis, la primera vez que ves la película hecha y tal, ¿dónde fue? ¿Cómo Yo fue? me emocioné. Mira, que Almudena protagonice la película, yo creo que está muy bien para el público y la familia nos emocionamos y tenemos que pagar un poco el pellizco que supone verla, recordar su manera de ser. Entonces yo me emocioné cuando me pasó las imágenes y pude ver la película, me emocioné, pero es un acto también de homenaje a Almudena, porque nosotros nos emocionamos cuando alguien se acerca en una feria del libro, por la calle, en cualquier sitio y te dice: ay, yo fui muy lector de Almudena, no sabe cómo la echamos de menos. Y te cuentan su historia y te das cuenta que la literatura se mete en la educación sentimental de la gente. Y dice, bueno, merece la pena tener este pellizco familiar de recordar el dolor de una pérdida para contribuir a que esté tan presente la gente, tan presente en un mundo que la recuerde y la quiere mucho. Porque lo del arte es una cosa muy extraña, porque tú ves películas de gente que ya no está y los ves súper vivos. Tú te lees un libro de Almudena y la ves como, no sé, es muy raro la literatura, el arte, es muy raro, la huella que deja en la gente, aunque tú puedes... Ahora mismo hay gente que no ha nacido que se va a emocionar escuchando a Mozart. Es una cosa muy rara. Claro, ese es el poder del arte, ¿no? Es una Yo creo cosa que como muy extraña. esa es la fascinación. Yo, de hecho, cuando me planteé el documental, que hacía muy poco que había muerto Almudena, sabía que me iba a costar mucho, pero pensé, la famosa magia del cine consiste, entre otras cosas, en detener el tiempo, ¿no? Y en reírse un poquito de la muerte en el rato que está funcionando la película. Y sí, esa es la bendición del arte. Yo creo que si algo nos trasciende, yo que creo poco en las trascendencias, es el arte, ¿no? Y el arte, además, en su profundidad, no tiene que ver con la inmortalidad y con la vanidad de alguien, sino con una experiencia humana que quiere dejar memoria, ¿no? Y la literatura, el arte en general, deja memoria. Y fíjate que en un tiempo de tanta prisa, donde todo parece una mercancía de usar y tirar, de pronto trabajar en algo
que significa una reconsideración de la experiencia humana, un tiempo colectivo, y saber que de pronto puedes sentir vivo a un narrador del 19 o a un Cervantes en el 17 y que forme parte de tu presente, eso está muy bien, ¿no? Para que nos acostumbremos a que somos una herencia del pasado y nos obligamos a imaginarnos el futuro, porque eso de cancelar y de usar y tirar va en contra de lo que puede ser un ser humano, ¿no? Ahora, para terminar, a mí me gustaría recordar a Almudena, porque la película la recuerda y mucho. Y a mí me lo he pasado muy bien. Yo era un poco almodunariano, como mi hermano. Mi hermano tiene en el WhatsApp una foto que se hizo con Almudena en un Sant Jordi y está súper orgulloso de ella. Qué bien. Porque aparte del Atleti, pero eso no importa. Yo siempre digo, escribía muy bien, da igual, que puede ser del Madrid, escribiendo también, ¿no? Luis es un ejemplo que escribe muy bien y es del Madrid. Nadie es perfecto. ¿Qué partidos tan interesantes, ¿no? Los derbis. Entonces, yo quiero que tú quisiste hacer los aires difíciles de un personaje. ¿El por qué? ¿Por qué quisiste ese personaje para hacer una historia? Sí, pues mira, yo estaba escribiendo un guión con una historia. Entonces, un día fui a unos grandes almacenes cerca de mi casa y había un atril donde había unos capítulos de una novela. Entonces yo iba a comprar otra cosa, pero me senté, me puse en ese atril a la entrada y me puse a leerlo. Y era la historia de Sara Gómez, una parte de los aires difíciles. Entonces dije, esto es lo que yo quería contar, pero está mucho mejor contado, esto sí que es bueno, ¿no? Y entonces ahí arranqué. Y ahí yo no conocía a Almudena, me puse en contacto con ella, con la editorial, pedí los derechos los tenía ya un productor, pero dije que si vendían personajes, que yo solo quería un personaje, se rieron, no me lo vendieron y ahí estuvo el origen. Ahora, Luis, yo quiero, que a lo mejor lo has explicado muchas veces seguramente, pero la primera vez que he visto a Almudena no cuenta. Como decía Stefan Weiss en Carta a una desconocida, yo te había visto muchas veces, pero una vez que te miré por primera vez y ahí lo cambió todo. ¿Cuál fue esa primera vez que lo cambió todo? Pues yo tengo que confesar que la primera vez que la vi ya me llamó la atención. Pero aparte de eso, quizá fue en una reunión de escritores en Asturias que estábamos hablando y estábamos discutiendo y me di cuenta que el interés con el que yo la miraba era compartido y que ella me miraba también con el mismo interés y ahí, al sentirme observado, comprendí lo que significaba mi observación. ¿Y qué año era, más o menos? 1992. ¡Oh! ¡Qué año! ¡Qué bonito! Y luego coincidisteis en un periódico, en un meeting, Bueno, yo la había conocido antes. En el 92 fue cuando vi que ella me miraba con interés. Es cuando la vio por primera vez. Sí, no, por eso. Antes, sí, es verdad. Pero fíjate que antes coincidimos en un acto de petición de paz contra la guerra de Irak y contra los bombardeos de Irak. Sí, y eso fue en el 91, en un acto en el círculo en el Ateneo. Sí. Y fíjate que tengo un buen recuerdo porque salió una foto del País de ese acto y estamos los dos sentados en el escenario y recuerdo que ese día a mí me llamó la atención y la miré con interés, pero fue al año siguiente en Asturias cuando tomé conciencia de que ella me miraba también con interés y quizá esa sea la primera mirada. Esa es la primera, la que decía Esteban Weiss. ¿No? Eso es. Pues un placer hablar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Me alegro que os haya gustado el detalle del libro. Nos ha encantado. Claro que sí. Es del 2007, ¿eh? Sí, me he quedado alucinado. Sí, han pasado 18 años. 23 del 4 de 2007. Dios mío. Para José Antonio con la esperanza de que le caliente el corazón. Sí, además, qué bonita la... Es que era dice, mucho, wow, claro. Que la de gente que habíamos ahí esperando y esto es muy bonito. Claro, es que era una mujer extraordinaria. Sí. Pues nada, un placer. Un gusto. Gracias. Nos vemos la próxima y yo siempre digo hasta la próxima película o el próximo poema, libro, lo que sea. Genial, pues muchísimas gracias.